Pues vamos a hablar ahora con la doctora Lina Triana. Ella es presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Doctora Lina, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, pues doctora, el análisis que hacen ustedes desde la sociedad, desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, de lo que viene pasando en Bogotá y en el resto del país con el COVID-19. Bueno, básicamente pues sí estamos preocupados por el número de camas que cada vez más nos están llenando. Algunas cifras a nivel diferentes regiones del país han mostrado que ha bajado en principio el número, digámoslo, no ha seguido aumentando el número de pacientes que nos llegan, pero sí ha seguido el número constante. Bueno, algunas veces ha bajado un poco, sin embargo, la rotación de camas es lenta, y al ser la rotación de camas lenta, ¿a qué me refiero a esto? Que el paciente que entra a una UCI se demora 30 días. Y si siguen llegando todos los días, el número de pacientes es fijo, pero los pacientes no salen rápido, sino que se quedan un mes o más, pues esto es lo que nos preocupa, que cada vez más se nos están llenando las unidades de cuidado intensivo y como hemos dicho siempre, la solución del COVID no es hacer más camas o tener más camas de UCI. La solución es parar el contagio en las calles y para eso se necesita disciplina ciudadana y un Estado que nos colabore cuando la ciudadanía no hace esa disciplina ciudadana, a imponer esa disciplina ciudadana. Mire, precisamente, usted lo dice, un Estado que nos colabore. Estamos hablando de qué exactamente, hacer más cuarentenas, hacer una cuarentena generalizada. ¿Qué otras medidas hacen falta para contener los casos que vienen nuevamente en aumento? ¿Yo por qué no los voy? ¿Qué pasó? Sí, doctora, ¿me escucha? ¿Qué habrá pasado? Sí, ahora sí, es que no lo volví a escuchar, ya estaba averiguando cómo está. Ok. No, doctora, le preguntaba, usted hablaba de medidas y de ayuda por parte del Estado para contener la pandemia y el aumento de casos. ¿Estamos hablando de qué medidas exactamente? ¿De una cuarentena generalizada o de qué otras cosas estamos hablando? Bueno, hemos visto que a nivel del país hay diferentes tipos de zonas, algunas más afectadas que otras. Entonces, tendríamos que pensar en hacer cuarentenas sectorizadas de acuerdo a cómo vaya la evolución de los números que estamos viendo de pacientes que ingresan a hospitalización, pacientes que visitan urgencias y pacientes que requieren unidades de cuidado intensivo. Y obviamente mirar en lo posible cómo está el número de contagios. Y con estas cifras que son variantes día a día, definiríamos en realidad qué es lo que se recomienda. Repito, serían unas cuarentenas sectorizadas, trabajando, por ejemplo, si uno revisa las zonas de movilización, entonces, ¿dónde hay más movilización? Entonces hay más riesgo de contagio y donde hay más aglomeraciones hay más riesgo de contagio y con eso se podría trabajar, repito, en este tipo de medidas más estrictas para la ciudadanía. Tendremos que ver una vez más cómo van las cifras para dar unas recomendaciones más certeras porque esto es cambiante. Pero aquí es importante tener en cuenta que tenemos que revisar los datos que tenemos con lo que estamos viviendo en urgencias, en unidades de cuidado intensivo, los médicos, los colegas, porque a veces no nos coinciden los datos y esto ya lo elevamos a nivel del gobierno nacional porque nos preocupaba esto, nos preocupa que los datos no nos den. Obviamente, porque si estamos planeando en base a unos datos y esos datos no son del todo correctos, pues lo que planeamos no nos sale bien. La pregunta del millón es por qué los datos no nos están coincidiendo. Aquí tenemos, digámoslo a nivel nacional, una gran área, un sitio donde se meten todos los datos, pero recuerde que a nivel de país tenemos regionalizados a nivel de las regiones, ciudades, departamentos que registran y a su vez de ahí lo coge el gobierno nacional. Entonces tenemos que ver cómo va ese proceso. Nosotros no somos los idóneos para decir cómo hay que organizar ese proceso, pero sí hacemos una invitación importante, hagamos las revisiones para que los datos que recolectemos sí sean los correctos y así mismo podamos planear de manera correcta. Ahora, cuando está hablando usted de datos correctos, ¿estamos hablando de un subregistro, de que habría más casos de los que se reportan en este momento? Pues esto no lo podemos decir, digámoslo, con una certeza exacta, pero lo que hemos visto es que haciendo un sondeo a nivel de las sociedades de urgencias y las sociedades de cuidado crítico y medicina y cuidados intensivos,
han visto que la ocupación de camas en algunos de los centros que ellos han, digámoslo, hecho el sondeo, se encuentran más llenas de lo que se reportan a nivel de las estadísticas. Sin embargo, esto es solo un sondeo, no es que se estén haciendo el conteo de todas las camas existentes hoy. La otra pregunta que se hace es si las camas existentes sí están dotadas para manejar a los pacientes. Esto también sería básicamente una pregunta que nos hacemos. De todas maneras, las instituciones donde se sondeó, las camas que habían nos daban que tenían más ocupación de las camas que en realidad salían en el registro. Pero repito, es un sondeo. No podemos decir, mal haríamos diciendo que contamos todas las camas, pero sí nos preocupa la diferencia que se encontró. Claro. Doctora Lina, ¿se puede con la información que tenemos en este momento hablar de la razón de ese aumento de casos tan considerable? ¿La gente no se cuidó en noviembre o diciembre o realmente estamos hablando de la nueva cepa que pudo llegar a Colombia y en este momento todavía es incierto? Lo dijo la alcaldesa Claudia López en su momento, ahora lo está diciendo también el alcalde de Medellín. Pues hay un reporte a nivel del ministerio que creo que salió hoy, donde nos muestran cómo está, es un reporte que nos muestra cómo ha ido la evolución desde que se descubrió la nueva cepa, qué países ha ido, digámoslo, en qué países se ha ido comprobando que está y qué medidas han tomado los diferentes países. Es un recuento importante para con ese recuento partir a ver qué va a hacer nuestro país respecto a eso. Hasta ahora no hay información científica para decir que la cepa sí está aquí, o evidencia científica para yo decir, hoy la cepa ya está en Colombia. Tendremos que seguir haciendo los estudios y si la encontramos y si hay evidencia científica, por supuesto que daremos a conocerlo. Mientras tanto, sí es importante la otra pregunta que usted me hacía, ¿qué pasó? Yo creo que desafortunadamente las fechas de Navidad, de fin de año, los partidos, que son fechas donde todos queremos abrazarnos y vernos con los amigos y con la familia, nos coincidieron con la salida de la cuarentena y el relajamiento que tiene la población en general después de que sale la cuarentena. ¿Qué es lo que ha pasado a nivel mundial? Si vemos, todo ha pasado a nivel mundial. Primero salieron de cuarentena en Europa, después volvió a haber el pico en Europa y ahora vuelve otra vez a niveles que, digámoslo, no han bajado del todo, pero ahí van. Igual pasó con nosotros, un poquito más rápido, por cierto, que en Europa nos llegó más rápido después de la salida de la cuarentena, pero porque nos coincidió con las fiestas de Navidad, donde todo el mundo quiere estar allí. Entonces, ya ahora es muy fácil uno criticar o decir qué se pudo o qué no se pudo hacer. Lo que es claro es que no podemos seguir trabajando solamente cuando está la crisis, sino que pensando en la parte de la prevención, y para eso hacemos una invitación al gobierno nacional de que queremos siempre, en lo que ellos necesiten, estar trabajando de la mano con ellos, no solo cuando haya la crisis, sino en general, estar de la mano con ellos haciendo la planeación para evitar que tengamos estas crisis. Pero repito, lo que vivimos nosotros es lo que está viviendo todo el mundo con su segunda ola y después llega la tercera ola. Creo que se está repitiendo la historia. ¿Cómo hacer para que nosotros seamos diferentes? Entonces tenemos que tener datos claros y trabajar de la mano, gobierno nacional, todo el gremio de la salud y por supuesto la disciplina ciudadana de los colombianos. Claro, mire, y usted lo dice, lo que han vivido otros países lo estamos viviendo nosotros también. Y hay otra situación que están viviendo otros países y nosotros aún no, y es la vacunación. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, nosotros quisiéramos de verdad pensar con el deseo y que estuviéramos vacunando ya en nuestro país. Eso es lo que queremos, lo quisiéramos todos. Pero muchas veces uno tiene que pensar no con el deseo, sino con lo que se tiene. Y aquí lo que está haciendo el gobierno nacional, por lo menos eso es lo que nos están informando, es que están organizando para poder empezar el proceso de vacunación. Esperamos que sí se haga en los tiempos que han informado, que va a ser ya el próximo mes. Esto no es que yo ya llegue, compré la vacuna primero, es difícil conseguir las vacunas a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque no hay, porque todos quieren comprarlas, como cuando pasaba con el tapabocas, no había, porque todos querían comprarlo al tiempo. O con las pruebas, ¿se acuerda? Las pruebas diagnósticas, no teníamos pruebas diagnósticas y por eso muchas veces decíamos al gobierno, pero ¿por qué no estamos haciendo las pruebas? Y las querían comprar y no las conseguían. Entonces ahora es, listo, queremos comprar la vacuna, pero ¿será que nos la venden? ¿Y cuánto nos venden de vacuna? Eso es una cosa. La segunda cosa es, ¿tenemos la infraestructura para vacunar a tanta gente? Normalmente Colombia vacuna a 10 millones de personas al año.
y ahora queremos vacunar 50 millones. Entonces, pues imagínense, ni siquiera doblar, es cuatruplicar, quintuplicar la capacidad. Pues hay que hacer una logística, eso no es de la noche a la mañana. Y eso es lo que esperamos que están haciendo en este momento. Segundo, garantizar las cadenas de frío y algunas vacunas que necesitan más frío y de pronto no tenemos la infraestructura, hay que trabajar en ella. Tercero, cosas como, por ejemplo, ¿a quién van a vacunar primero? Eso ya lo explicó el gobierno en las diferentes fases, pero es lo que nos preocupa a nosotros como gremio de la salud. Y no solo para el gremio de la salud, sino para todos aquellos que atendemos los pacientes, desde las que aseadoras, mensajeros, médicos, especialistas, terapistas, enfermeras, todos. ¿Será que cómo van a lograr que sí nos vacunen a nosotros primero? Porque no es fácil. Y ahí, repito, vuelve a suceder la parte de los sistemas de información, Claro. que a veces uno quisiera tenerlos más expeditos. Así que vemos que tenemos que trabajar en eso como país, en tener unos sistemas digámoslo, de datos de más fácil acceso. Cuando la bonificación a nosotros los médicos, ¿qué pasó? Todo el mundo detrás del señor ministro, ¿qué hubo que iban los bonos y nada que dan ningún bono? Y nada que dan ningún bono, pero se tardaron más de lo presupuestado en recolectar los datos. Claro. Lo mismo nos preocupa ahora a nosotros los médicos y el talento humano en salud y todos los que estamos allí en el cañón, que ya el gobierno refirió que nos iban a vacunar en la primera fase. Pero ¿hay datos? ¿Cómo van a conseguir esos datos para vacunarnos? Para saber a quién van a vacunar, ¿sí? Y cómo nos van a vacunar. Entonces, esa es la pregunta del millón y eso es lo que esperamos que esté trabajando el gobierno nacional en estos momentos. Pues doctora Lina Triana, le agradezco por habernos acompañado y por supuesto que vamos a estar muy atentos a esas inquietudes y a las respuestas que puede entregar el gobierno nacional sobre eso. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Escuchaban ustedes a la doctora Lina Triana, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Las dudas, las inquietudes sobre las medidas que se vienen tomando, sobre los casos que han aumentado considerablemente en nuestro país y por supuesto la expectativa que hay frente a la vacunación.